Warmis, hemos venido las Warmis caminantes a visitar a la tierra de nuestros ancestros. Comadre Inés, Asquiuruquipanaya. Asquiuruquipanaya, Jalaya, comadre Mónica, comadre Marisol, Jalaya, compadres, comadres, Jalaya, Arunt Asiñani, Vivir acá, Chamapampi, Achachilanacan, Chamapampi, una la caja, Canal 4, Topepacha, compadres, comadres, Arcotopero, Taipi, Aikapur, Anijarata, Jalaya, Asesina, Tribuna Libre, Caminante, Uxapacha, Jalaya, compadres. Jalaya. Comadre Marisol. Y Mainaya Kazanki. Cosa parte Casani comadre, Suma Punche, una no ganches que provincia Camacho. Ay, Huaquituma se llama este lugar. Huaquituma es el lugar, nos dicen que es el lugar, llaman de los muertos, diríamos, de los ancestros, porque todo estaba lleno de churupales, ¿verdad? Este era el lugar. Así es, eso es lo que se escucha y lo que nos dice, que dicen que venimos antes, dice que venga el sol. Así hablaban, así dicen en los pueblos probablemente. Los hombres y mujeres que caminaban guiados por la luna, comadre Mónica, y para nuestros compadres, hemos querido ser y entregar este lugar sagrado a Huaquituma, compadres, comadres, realmente se siente celestial. Hay muchos lugares especiales aquí, podemos observar, hemos pedido el permiso correspondiente para poder ingresar y para caminar guiados con él también. Así es, también hemos armado nuestra mesita, hemos preparado también para saludar a los ancestros, por favor, para decirles aquí estamos, con nuestros corazones estamos viniendo, con lo que nos han enseñado desde donde caminamos, y también dentro de una necesidad de reordenar el abuelo, abuelito, buen día. Tío, buen día, gracias. Bien, vamos a pedir también a las autoridades, está Boris aquí con nosotros. Buenos días. Estamos a poner, el sol está intenso. Compadre Boris. Bienvenida a la tierra del sol. Bienvenida al bienvenidos a todos los medios de comunicación que ahora nos permiten poder conectarnos y nuevamente estar desde este lugar. Huaquituma, parte de Huaquituma, del Consejo de los Inés. Huaquituma. Aquí se hacen los despachos, aquí se hacen las ceremonias. Aquí se hacen las ceremonias, es un lugar donde uno puede Vamos a decir que aquí está guardado un patrimonio ancestral y que es importante que la gente vea, conozca qué tenemos, qué guardan nuestros pueblos, qué importante es volverse a reconectar con la memoria que han dejado nuestros ancestros. Estaba guardado para este lugar, estaba guardadito, en Huarcas estaba ocultito. Ahora sale al mundo para que se conozca toda esa sabiduría, y la sabiduría del futuro, la sabiduría de nuestros antepasados. Huarcas, ¿qué significa? ¿De dónde viene? ¿De qué tiempo se Boris? Bueno, Huarcas es Puquí. Es la lengua, digamos, ancestral que se utilizaba, en una lengua muy especial, que además se decía que conectaba con todo, no solamente la lengua de los humanos, sino que era la conexión con todo. Es y esto recién, ¿por qué recién se está expresando? Porque han tenido nuestros abuelos. Este tiempo estamos entrando a este lugar en el recién. Podemos observar en algunos lugares se encuentran todo como vivienda. Entonces, la nación Huarcas es todo este territorio que comprende los municipios ahora de Mocomoco, Huachuca y Humaná. Y los compadres que están aquí presentes, que quisiéramos también aprovechar de saludarlos, son los compadres, los chicos de Aitiyaica. Compadres, gracias, estamos aquí con ustedes. Son ellos los guardianes, son ellos los que reciben toda la fuerza del territorio que nos permite llegar aquí, compadres. Muchas gracias por permitirnos estar aquí en el territorio. Vale, que comadre Mónica, vale, acá lugar a Purtampa. Porque acá no hay acá chilana canta, acá no hay para tiempo estaba. Hay para una calle putas can, para tomar, la camar comer, los grandes tomar más y para no la calle con saber comadre, tomar que ni más para tomar
Vaya por papa, comadre. Gracias, comadre. Gracias, compadre, por permitirnos a nosotros estar aquí, de llegar al territorio de los ancestros. Gracias, compadre. Comadre Inés, emocionadas de estar aquí, emocionadas, comadre Mónica, de poder conectarnos con lo que es nuestro prácticamente, de poder caminar, gracias a LTP también, gracias a la Tribuna Libre Caminante, poder hablar con nuestros compadres, poder saber su historia, comadre Mónica, realmente es algo mágico, y solo a través de la Tribuna, compadres. Estamos en vivo y directo. ¿Qué hora será? ¿Qué hora es ahorita, por favor? En vivo y en directo estamos en LTP. 11 y 18 de la mañana, compadres queridos. Esta mañana nos hemos levantado temprano, con la alegría del corazón, con el llamado de los sicus que ya desde hace tiempo han venido, con el sol y con un cielo radiante. Miren ustedes, con las aves igual que vienen y que dan la bienvenida, vienen, nos dicen aquí estamos, también saludamos, con todos los abuelos, abuelas aquí presentes. Hemos pedido permiso, hemos pedido los buenos deseos para la gran familia, para la gran comunidad. Hemos pedido los grandes deseos, familia querida, para que nos vaya bien, para que estemos bien, para que retornemos a huilla, retornemos al equilibrio, a que caminemos desde donde los ciclos nos indican el corazón, donde se complementan, donde el femenino y el masculino no se confrontan, se dialogan, se hablan juntos, reconociéndose como presencia, juntos construyen y caminan. Todo ese legado que ha sido guardado para este tiempo, intentamos, desde la profunda humildad, intentamos de verdad poder registrar, y eso agradecemos a los compadres. Comadre Marisol, vente aquí con tu quechua tan bonito es todo, las guardias caminantes, ¿cómo te estás sintiendo? Feliz, comadre, porque estamos aquí en permiso, qué lindo también poder llegar a la casa de ustedes. Este momento tan importante, este municipio y en este mes de junio, estamos iniciando un nuevo mes, donde vamos a construir nuestro mes, nuestro año, nuestro Marataca, para iniciar un nuevo ciclo. ¿Con qué? Desde el amullo que hemos entrado, desde la muqui que corresponde ahora ingresar, para escuchar desde lo profundo, desde dónde tenemos que caminar y cuál es el mensaje que nos dan los ancestros para este nuevo tiempo. Eso diríamos que es el aliento. ¿Samay decía? Samay. El aliento. Y es la voz de Samir, ¿no? Ajá, Samir, de la Samir, que nos va a decir. El viento de los sicuris. Bien, pidiéndole el permiso, agradeciendo a los compadres, gracias por permitirnos, compadres, con ustedes. Son ahora ustedes quienes hablan a partir de la música. Adelante.